¿Sabe que antes de comenzar, leyendo con el testimonio, dígale a su hermano que está a su lado, dígale, no me interrumpa, porque Dios me va a hablar? Ayer cuando hablábamos de la parte del infierno, yo veía mucha gente tensionada, a veces hasta temerosos, pero es algo que la Biblia ya nos habla, es algo que ya tenemos que entender, que la Biblia está ahí. Pero hoy vamos a compartir de lo que Dios tiene preparado ya, listo, preparado para nosotros. Hay gente que se aterra, se asombra, pero ¿cómo es posible que hayan visto estas imágenes? ¿Cómo es posible que hayan tenido esas revelaciones? Yo no he escuchado de alguien que las haya tenido, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, habla de Pablo. El mismo Pablo también contaba su testimonio, ¿usted sabía? Él contaba su testimonio en 2 de Corintios 12:2. Miren lo que dice la Biblia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Si hablar del infierno es difícil, hablar del cielo mucho más, porque son cosas que no hemos visto, son cosas que no podemos imaginarnos. La visión que teníamos antes del cielo y del infierno era contraria, porque se le preguntaba a alguien en la calle, en cualquier lugar, ¿cómo te imaginas el cielo? Y la mayoría de gente decía, yo imagino que el cielo es un lugar aburrido, yo imagino que el cielo es un lugar blanco, que no tiene colores, donde hay un anciano allí escribiendo en un libro, pero nada más, y un silencio absoluto. Y le preguntabas, ¿cómo te imaginas el infierno? Un lugar donde hay mujeres, donde hay muchas cosas, donde hay diversión. Y por eso mucha gente tenía la idea, la convicción equivocada de que el infierno era un lugar hermoso, mejor que el cielo. Pero lo que dice la Biblia es totalmente contrario. Pablo también contaba su testimonio de cuando Dios lo llevó al cielo y decía, después de 14 años sigo recordando lo que vi, pero me cuesta expresarlo, casi que imposible contarlo, porque lo que vi era tan imposible de describir por su belleza, por su resplandor. Pero ¿sabes algo? Científicamente también se ha comprobado que el cielo existe. Que el científico de la Unión Soviética, Kurt Bauer, cuando hace algunos años enviaron una sonda espacial que tomaba imágenes en el espacio y que enviaba esas imágenes a la Tierra, de un momento dicen los científicos que esa sonda dejó de transmitir por un tiempo y no comprendían qué había pasado. Y después de un tiempo, después de unos minutos de que dejó de transmitir, comenzó de nuevo a enviar imágenes. Pero las imágenes que esa sonda envió ya no eran de planetas o de algo así, sino lo que envió fue algo que los científicos no entendían y veían como un túnel lleno de colores tan hermosos que no existen en ninguna parte del mundo. Tú te puedes imaginar un color que nunca hayas visto, es imposible describirlo. ¿Sabes algo? Cuando habíamos pasado 3 horas de la experiencia del infierno, de nuevo resultamos en el cuarto de alguna manera, en donde habíamos estado al principio y habían pasado ya 3 horas. No podíamos hablar por la experiencia que acabamos de tener. Estábamos conmocionados todos en ese instante. No podíamos hablar, solamente lágrimas, pensamientos salían de nosotros. Pero de nuevo apareció el Señor en el cuarto y nos consoló de lo que habíamos visto, y nos dijo esas palabras, nos dijo: hijitos, ahora os mostraré mi reino. Y nos hizo tomar de las manos a los 7 en círculo juntamente con Él. Y algo comenzó a pasar, que nuestros cuerpos comenzaron a subir, vestidos de vestiduras blancas, y nuestros cuerpos se quedaron ahí abajo, y de nuestro cuerpo salió otro cuerpo diferente, un cuerpo tan glorificado, un cuerpo tan diferente, tan lleno de luz, lleno de vestiduras blancas, y nuestros cuerpos se quedaron ahí abajo parados, y empezamos a subir juntamente con el Señor. Y ya olvidamos lo que habíamos visto. Y subíamos rápidamente y veíamos como la tierra se alejaba de nosotros. Y cuando llegamos a un lugar que no podemos describir, vimos unas puertas como de perla, tan blancas aquellas puertas, que era indescriptible su color. Y al lado de aquellas puertas habían 2 ángeles. Y cuando llegamos juntamente con el Señor,
Aquellos ángeles empezaron a hablarnos en un idioma que nosotros no entendíamos, no comprendíamos ese idioma. No era un idioma que se pareciese a algo de aquí de la tierra. Pero el Señor nos hizo entender, y aquellos ángeles nos estaban dando la bienvenida a todos. Y cuando abrieron las puertas, nuestros ojos se perdieron en aquella maravilla tan grande que vimos. Y el cielo, escúchame, se sale en todo sentido de la imagen que tenemos. Yo no sé por qué si en la tierra hay lugares tan preciosos, lagos, si hay bosques que Dios creó, si hay diferentes flores y plantas y muchas cosas tan hermosas que Dios creó, ¿por qué en el cielo no habrá algo mucho mejor? Pero la imagen que teníamos era esa, un lugar vacío, un lugar donde no se escucha nada. Y sabes algo, cuando entramos allí, el suelo, el piso de aquel suelo estaba cubierto de un césped, un pasto tan perfectamente alineado. Todo parecía que caminásemos en un lugar tan blando y era tan perfecto todo lo que se veía allí. Y veíamos multitud de personas y veíamos multitud de cosas en ese lugar, pero nuestros ojos se perdieron en aquella belleza y comenzamos a correr. Y una de las primeras cosas que vimos allí fue un árbol en todo el centro, pero había muchos más árboles. Pero todo lo que se veía en el cielo era inmensamente mucho mejor de lo que veíamos en la tierra. Y al lado de ese árbol, que era el más grande de todos, que yo asumo que es el que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7, el que el pastor Abraham mencionaba: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol? Yo voy a comer de ese árbol, aleluya. Denles aplauso al Señor con ganas, hermano. Escúchame algo. Al lado de ese árbol y de todos esos árboles corría un río cristalino de unas aguas, pero tan vivas, tan diferentes en su textura, en todo, a las aguas que hay en la tierra. Y eran tan blancas, tan cristalinas. Y cuando nos acercamos a aquel lago, sentíamos la necesidad de sumergirnos en él. Y vimos que dentro del lago habían peces de colores que no existen aquí en la tierra. Escúchame, nosotros tenemos esos colores en nuestra mente, pero es imposible mencionarlos porque no hay palabras humanas que puedan describir aquello. Por eso dice Pablo, cosas inefables que el hombre no puede expresar. Imagínate un color que no exista. No puedes. ¿Y sabes algo? Y aquellos peces, cuando quisimos tomar uno de aquellos peces de colores, aquellos peces no huían, no tenían temor, no querían escapar, sino que se dejaban tomar. Y cuando los sacamos del agua, veíamos que no morían. Y en nuestra inocencia, digo yo, le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué estos peces no mueren? Y el Señor sonrió y nos dijo: es que aquí no hay muerte, es que aquí no hay dolor, es que aquí no hay enfermedad, porque las primeras cosas pasaron, aleluya. A su nombre. Él nos dijo esas palabras: es que aquí no hay muerte, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas, he aquí todas, he aquí todas, todas son hechas nuevas, aleluya. A su nombre. Algo que nos impresionó era que cuando quisimos tomar de esa agua, el agua se levantaba en nuestras manos e inexplicablemente seguía corriendo por encima de nuestras manos. Por eso la Biblia habla de aguas vivas. Y cuando nos sumergíamos dentro de aquel lago tan cristalino, no sentíamos que nos asfixiábamos o que nos ahogábamos, porque todo era diferente. Y empezamos a caminar por todo aquel lugar y empezamos a ir también por diferentes palacios. Cuando yo hablo de casas o de lugares, en realidad son palacios hechos en oro, en piedras preciosas. Y el primer lugar donde entramos, en uno de ellos, fue un lugar gigante. Era un palacio tan gigante, tan hermoso. Y enfrente de ese lugar habían dos sillas, un trono con dos sillas de oro puro. Pero ¿sabes algo? El oro del cielo es diferente al de la tierra. Pero sabíamos, en el cielo todo lo sabíamos por el Espíritu. Algo que nos pareció extraño era que muchas veces no necesitábamos preguntarle cosas a Jesús, sino que ya las sabíamos, ya estaban en nuestro interior. Hablábamos sin hablar,
Nos entendíamos muchas veces sin preguntar nada. Por el Espíritu lo sabíamos todo. Y vimos ese trono con 2 sillas de oro y cubierto de piedras preciosas. Y enfrente de ese trono se extendía una mesa que no tenía fin. No veíamos dónde terminaba. Y aquella mesa estaba vestida de un mantel blanco, tan blanco también como un blanco que no existe en esa tierra. Y los bordes de aquel mantel eran bordados con hilos de oro. Y al lado y lado de aquella mesa habían sillas. Y en el espaldar de aquellas sillas había nombres inscritos. Y yo pude ver mi nombre escrito en una silla de esas. Aleluya. Ahí está tu nombre. Aleluya, su nombre. Pero escúchame esto. Algo que me impresionó también era que ya no era el mismo nombre que tenía en la tierra, sino que era un nombre diferente. Yo sabía que ese era mi nombre, pero ese nombre no tiene interpretación humana. No hay forma de decirlo en palabras humanas qué clase de nombre es. Yo sabía que era mi nombre y lo entendimos después cuando vimos en la palabra que Él nos dará un nombre nuevo que ninguno conoce sino el mismo al que le es dado. Aleluya, a su nombre. ¿Sabes algo? Tenemos una mente tan natural, por supuesto, que no podemos imaginar las cosas del cielo. Pero ¿cuántos creen que en el cielo se come? Sinceramente, yo creo. Y encima de esa mesa habían toda clase de manjares que nunca habíamos visto. Y habían uvas. ¿Tú sabías que la Biblia dice que en el cielo habrá uvas? El mismo Jesús dijo en Marcos 14:25: ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de los cielos. ¿Sabes algo? Pero las uvas del cielo también eran diferentes a las de la tierra. Cada una de esas uvas eran transparentes. Cada una era más grande que una naranja misma. Y podíamos comer. Y aunque te parezca difícil entenderlo, todavía sentimos el sabor. Pero no se parece a nada que hayamos probado aquí en la tierra. Y había maná. Me gustó lo que decía el pastor, que en el cielo íbamos a comer maná. En esa mesa había maná. Y había muchas cosas, muchos manjares que vas a probar. Pero ¿será que en la Biblia hay algún lugar donde el Señor nos diga que vamos a comer? Literalmente en el cielo vamos a comer. Lucas 22:30 dice la palabra de Dios: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Aleluya. Siempre que menciono esta parte recuerdo una pregunta que nos hicieron en Cali. Y un hombre se acercó a nosotros y nos dijo: hermano, yo ahora entiendo que de verdad en el cielo vamos a comer porque lo dice la Biblia, pero déjeme hacerle una pregunta una duda que me entró en este momento. Y eso fue real. Y el hermano se acerca y me dice: hermano, ¿en el cielo hay baños? Yo no soporté reírme allí. Le dije: hermano, en el cielo no hay baños. Y él se fue como preocupado y no alcancé a explicarle que tendremos cuerpos diferentes, glorificados, que seremos nuevos, que somos nuevos. ¿Sabes algo? Cuando salimos de ese lugar, entramos a otro palacio. Y en aquel palacio habían 3 libros grandes, 3 libros gigantes. Todo aquello eran columnas en esmeralda, en diamante. Muchas cosas se veían. Recuerdo que habían piedras preciosas como incrustadas en el piso de aquel lugar. Yo siempre quise decir: Señor, ¿por qué no le pedimos una piedra de estas al Señor? Una esmeralda, no sé. Pero ¿sabes algo? Cuando entramos a ese palacio habían 3 libros. Y empezamos a mirarlos uno por uno. Y uno de ellos era una Biblia en oro puro, gigante, todas sus letras escritas, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Así que tengamos cuidado del respeto que le damos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. Me impresiona que es el único libro
en el mundo, creo yo, que no cobra derechos de autor. Pero es el libro que todo el mundo, que le ha dado la vuelta al mundo y que nadie ha podido destruirlo por generaciones. Nadie ha podido borrarlo porque fue un libro escrito, inspirado, no por el hombre, sino por Dios, aleluya. Y es indestructible por eso. El segundo libro también que vimos fue un libro más grande, de más volumen. Y aquel libro estaba abierto y había un ángel escribiendo cosas allí, sentado todo el tiempo escribiendo todo. Y no sabíamos qué era lo que escribía. ¿Y sabes qué era? Nos dijo el Señor que era el libro de los hechos, pero no el de los hechos de los apóstoles, sino el de los hechos suyos y míos. Y sabe que el ángel escribía, aunque te parezca terrible, aunque te parezca impresionante, escribía lo que tú piensas, lo que haces y lo que dices. Dirá mucha gente, es imposible que todo se pueda escribir allí. Nada es imposible para Dios. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre pronunciare, escúchame, Dios le tomará cuentas. ¿Y cómo se sabe toda palabra ociosa? Porque está siendo escrita. La Biblia dice: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto pensad. Porque los pensamientos suyos son como gritos para Dios, se conocen. La Biblia dice que todos nuestros hechos, que los libros fueron abiertos y seremos juzgados por lo que está escrito en esos libros. Así que cuídate. Por eso hay que tener la mente de Cristo. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que ser inspirado por Dios. Y el tercer libro que vimos era el más grande de todos. Y tuvimos que alzarlo entre todos 7. Y lo pusimos sobre una especie de columna que había allí. Y sus hojas eran tan grandes que teníamos que caminar de un lado a otro para abrir una página. Y ese era el libro de la vida. ¿Y sabes algo? Y el libro de la vida era un libro gigante y tenía renglones. Y cada renglón tenía un número. Y cada página también tenía un número. Y cada renglón tenía también escrito un nombre. Y pudimos ver nuestros nombres escritos en ese libro. Y eran los mismos nombres que habían escritos en las sillas de la mesa. Nombres diferentes. Pero me impresionaron varias cosas de ese libro. Una era que faltaban pocas páginas para que se terminase de llenar. Faltaban pocas páginas para que ese libro fuera lleno. Así que por eso entendí lo que dice la Biblia. No permitas que nadie tome tu corona. No permitas que nadie tome tu corona. Hay suficientes lugares, pero no permitas que otro tome tu lugar. ¿Sabes algo? Otra cosa que nos impresionó de este libro era que en medio de las páginas habían nombres borrados. En muchas iglesias donde hemos ido, mucha gente al final me dice: hermano, yo no creo que Dios borre nuestro nombre del libro de la vida. Y yo se lo muestro por la palabra que sí. Y el pastor lo leyó. ¿Sabes algo? Dios tiene lápiz, pero también tiene borrador. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo 32, 33, hablando Dios con Moisés. Moisés le dijo: Señor, si vas a acabar con este pueblo, mejor borra mi nombre, acábame a mí primero, quítame a mí. Y Dios le dijo: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, Éxodo 32, 33, dijo Dios: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tengo una buena noticia, y es que mientras hay vida hay esperanza. Y es que mientras estamos aquí podemos ir al reino de los cielos. No juguemos con la palabra, pero pueda que tus pecados y los míos hayan llegado al colmo, a la cumbre. Dios también puede borrar todos tus pecados en esta mañana y hacerte como un niño que nunca hubiera pecado. Aleluya, a su nombre. Falta muy poco tiempo. Y lo peor es que en muchas congregaciones, en todas partes, ya no se habla de la venida de Cristo. No se habla de eso porque parece que hubiera pasado de moda. Parece que se hubiera terminado y ya no hay que decir de esto.
Antes de en la década pasada, todo el mundo cuando se acercaba el 2000, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hasta hubo gente que dio la fecha. Y Cristo no vino. Y después de la década, y después del año 2000, la mayoría de congregaciones dejó de hablar de la venida de Cristo. Y yo veo que esa es una de las señales más grandes, que cuando nadie le espera, que cuando nadie se imagina, que por sorpresa Dios vendrá en el momento que tú y yo menos nos imaginemos, es cuando viene el Señor Jesús y seremos arrebatados en abrir y cerrar de ojos. Aleluya, a su nombre. ¿Sabías que vimos a 4 personajes de la Biblia? Eso también nos asombró. Y cuando vimos, yo voy a hablarle de 2 de ellos. Uno de esos personajes que vimos fue Abraham. Pero Abraham era un anciano, escúchame, pero era más joven que nosotros. Cuando yo leía en la Biblia que en el cielo habrían ancianos, yo imaginaba ancianos, pastor, con bastón, que no podían ya ni caminar. Creía que esos eran los ancianos, pero cuando los vimos, sabíamos que eran ancianos, pero no eran ancianos porque estaba su cuerpo ya envejecido, sino que eran ancianos en la sabiduría y en el conocimiento del Altísimo. Aleluya. Le tengo una noticia excelente a todas las mujeres. ¿Sabes una cosa? En el cielo vas a rejuvenecer. Es verdad, en el cielo vas a rejuvenecer. Siempre que digo eso, hay mucha alegría entre las mujeres, porque ya no van a tener que usar cremas y bodys y yo no sé qué más, gel reductor o algo así. En el cielo no vas a tener que usar nada de eso, porque serás una mujer perfecta, hermosa, rejuvenecida, sin defecto delante de Dios. ¡A su nombre! Aunque nosotros en ese entonces éramos 11 años más jóvenes, Abraham era más joven que nosotros. Y sus cabellos sí eran blancos, pero no porque eran canas o algo así, sino que sus cabellos eran como hilos, digo yo, de vidrio, de diamante. No, simbólicamente lo expreso así porque no hay forma de describirlo. Y fue con uno de los únicos casi personajes que hablamos. Y cuando Abraham se acercó a nosotros, sin que nadie nos dijese que era Abraham, lo sabíamos por dentro, en el espíritu, de una forma inexplicable. Y cuando se acercó a nosotros, nos dio la bienvenida. Y sus ojos eran los ojos más dulces que nunca jamás haya visto. Y toda la gente en el cielo como que respiraba amor. Y la paz que había en ese lugar era tan indescriptible. No se podía expresar esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad. No había dolor, no había nada de odio, no había mentira, no había pecado. Todo el mundo se amaba en una perfecta armonía con el Espíritu de Dios. A su nombre. Y Abraham nos dio la bienvenida y nos dijo que nosotros pronto estaríamos en ese lugar, porque la venida de Cristo a la tierra estaba muy cerca. Esas fueron las palabras que Abraham nos dio. Y también vimos a Job. Yo siempre cuento esta experiencia porque yo tengo 31 años y durante muchos años, escúchame, durante muchos años literalmente estuve atado a una cama, lleno de llagas por todo mi cuerpo, amarrado a una cama, lleno de lepra, diría yo, por todo mi cuerpo como Job. Y tenía que estar encerrado en oscuridad. Y tenía muchas enfermedades que vinieron por diferentes circunstancias. Pero siempre cuando tenía la oportunidad veía el libro de Job, veía aquel libro y me inspiraba porque sabía lo que este hombre en alguna manera podía sentir, el dolor que vivía. Y siempre me inspiré a través de este hombre de Job. Y cuando llegamos al cielo, allí vimos a Job y también supimos que era Job. Y tuve una experiencia preciosa porque yo leí ese libro no sabes cuántas veces. Y cuando Job venía hacia nosotros, yo sentía una alegría tan profunda de verlo, de conocerlo en persona. Y ya en su cuerpo no había llagas, ya no había señales, ya no había cicatrices de su dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas fueron hechas nuevas.
¿Y sabes algo? El Señor puso la mano sobre el hombro de Job y también puso su mano sobre mi hombro y le dijo: mira, Job, aquí te presento a mi pequeño Job. Es algo que nunca olvidaré, aleluya. Es algo que nunca olvidaré. Vimos también en aquel lugar una multitud de millones y de millones de personas que no podían contarse. El cielo no es un lugar como tú te lo imaginas, es un lugar tan extenso, como decía el pastor, una galaxia entera, es algo que no tiene descripción alguna. Mucha gente dirá: pero ¿cómo van a caber tanta gente en el cielo? Porque tenemos la imagen de la tierra, y si cabemos aquí, ¿por qué no vamos a caber en el cielo? Que es mucho más grande, mucho más extenso, que no puede verse a dónde termina. Y veíamos una multitud de millones de personas vestidos de vestiduras blancas, y Jesús venía delante de ellos, y la sonrisa de Jesús era más grande que el mismo mundo, que el mismo cielo. Es algo inexplicable de describir. Y aquellas almas batían olivos, y aquellos olivos verdes destilaban aceite, y la alegría de estas almas era tanta y parecía que se estuviesen preparando para algo. Vimos también una ciudad hermosa. ¿Sabes algo? Aquí la gente se preocupa mucho por su vivienda, por su casa, y es necesario, por supuesto. Pero ¿sabes? Nosotros ya tenemos las escrituras de una morada en el reino de los cielos, así que no la pierdas, aleluya. Trabaja aquí por lo que necesites en la tierra, pero si te sostienes en Dios, ya tienes una morada. Jesús dijo en Juan 14:2: yo me voy, y aquí yo me voy, pero voy a prepararles una morada, una casa, una habitación, un palacio, para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Pero nadie había en esa ciudad viviendo todavía. No había todavía nadie sentado sobre aquella mesa. No había nadie todavía allí en aquel lugar recibiendo aquellos galardones. Vimos que en aquella ciudad sus calles eran de oro, y el oro era como transparente, tan brillante, tan perfecto. Y empezamos a caminar por aquella ciudad tan hermosa, y vimos que las columnas de aquellas casas eran columnas gigantes, como entre trenza, esmeralda, diamante. Y en la puerta, en la entrada de cada casa, estaba escrito tu nombre. Allí está escrito tu nombre. Algo que nos asombró fue que cuando entramos en aquellas moradas, vimos todo lo que había allí. Vimos todo lo que había dentro de aquellas habitaciones, dentro de aquellas casas. Pero ¿sabes algo? Inmediatamente que salimos de ellas, el Señor nos borró de la mente todo lo que había allí. ¿Por qué no lo entendemos? Es una sorpresa tal vez que Dios tiene preparada para ti. Pero algo que sí te puedo asegurar es que en esas moradas no vas a encontrar ni televisor ni cama. Un hombre me decía en Medellín, me dijo: hermano, pero si en el cielo no vamos a dormir, ¿qué vamos a hacer cuando nos dé sueño? Porque tenemos la mente tan natural. Y cuando una persona, por supuesto, está cansada ya de su día de trabajo, su cuerpo tiene que descansar. Pero no han entendido que su cuerpo en el cielo será un cuerpo glorificado, diferente. Un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no muere. Así que no dediques tus mejores años, tus mejores días, no los dediques a ver televisión y a dormir. Dedícalos al Señor. Dedícalos a Jesús en este tiempo que nos resta. Cuando salimos de allí también, de aquel lugar, vimos que muchos ángeles entraban en aquel lugar, y todos entraban cada instante, a cada momento entraban ángeles con pequeños bebés. Eran muy, muy pequeños. Y nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ellos son los niños que van a nacer en la tierra. Y el Señor nos dijo: no, ellos son los que abortan en la tierra. Pero nos asombró la multitud
la multitud de ángeles que entraban con niños y entraban a aquel lugar. Y el Señor nos dijo: en la tierra no los quieren, pero aquí yo los amo, me pertenece, son míos, aleluya. Te garantizo que cada día que pase aquí en la tierra será mucho más difícil predicar la palabra. Será mucho más difícil vivir una vida cristiana realmente, por las nuevas leyes, por muchas cosas que han venido. Pero ¿sabes algo? Cuando te sostienes en Dios, cuando confías en Dios, Él te va a sostener, pase lo que pase. Uno de nuestros compañeros, que se llama Luis Ariel, en alguna ocasión antes de esa experiencia, él había tenido relaciones sexuales con una mujer, y de esa relación aquella mujer quedó embarazada, y él no podía, estaba muy joven en ese entonces, y no sentía la responsabilidad de un hijo, de traer un hijo al mundo, y por algunos días estaba pensando qué hacer. Y cuando quiso reaccionar y decir: yo quiero que ese niño nazca, aquella mujer ya había abortado. Y eso a él lo marcó profundamente. Y aunque se convirtió a Dios y Dios borró todos sus pecados, en su corazón había esa carga, ese dolor, esa culpabilidad, que él no podía perdonarse a sí mismo aquello que había pasado. Y ¿sabes algo? Y en el cielo, entre aquella multitud de niños que veíamos, que aunque te parezca increíble, aquellos niños siguen creciendo. Nos imaginamos el cielo tenemos una imagen tan rara del cielo, pero no vemos que muchas cosas del cielo, que hay en el cielo, son inspiradas aquí en la tierra para vivirlas como principios. Y ahí en el cielo los niños seguían creciendo, no sé hasta qué edad, porque en el cielo no hay edad, pero se les eran enseñados en la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Y en uno de esos niños vimos una hermosa niña, preciosa. Y cuando vimos a aquella niña, sabíamos que era la niña que ellos habían abortado. Y cuando Ariel la vio, quedó tan impresionado. Y un ángel la trajo hacia él y él la abrazó. Y esto no puedo entenderlo, por qué le dijo la niña estas palabras. Porque hay cosas que no podemos explicar, pero aquella niña le dijo: papá. Y en ese instante todo aquel dolor que había en su corazón había desaparecido y nunca, pero nunca más volvió a su corazón. Quiero decirte algo: el aborto es un pecado. Hay que decirlo abiertamente, hay que decirlo como es. Pero aquellos niños, si en alguna oportunidad, por alguna circunstancia, a ti te pasó lo mismo y ya te has arrepentido y tu vida es otra, quiero decirte algo: esa criatura que un día le negaste la vida, ya no llores por ella, porque Dios la tiene en el reino de los cielos. ¡A su nombre! Hay muchas cosas que decir de todo esto. Quiero que pase mi esposa por aquí, por favor, y siga contando todas aquellas cosas tan preciosas que vimos. Muchas gracias. En realidad, nuestra capacidad mental no alcanza a imaginar la maravilla y la grandeza de lo que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos nos encontraremos con nuestros seres queridos, aquellos que fueron creyentes. Cuando llegamos a aquel lugar con el Señor Jesús, el primero que entró fue Él. Aquellas puertas eran inmensas, eran en oro puro, era un oro que no existe aquí en la tierra. El oro del cielo no es codiciable, el oro del cielo es totalmente transparente. Cuando aquellas puertas se abrieron, nuestros ojos se perdieron en un jardín inmenso, un jardín precioso, lleno
lleno de flores, aquel césped parecía un tapete extendido y empezamos a caminar por allí. Cuando todos 7 entramos, queríamos coger todo, queríamos saber todo, de todo le preguntábamos al Señor. Era una alegría inmensa, sentíamos una paz como la Biblia nos dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando estábamos en aquel lugar, podíamos extender nuestras manos y podíamos sentir la misma presencia de Dios. Déjeme decirle que el cielo sin Jesús no sería el cielo. Jesús es el canto del cielo, Jesús es la vida del cielo, Jesús es el amor del cielo, Jesús es la luz de aquel cielo. Y sin Jesús no sería el cielo tan hermoso y tan maravilloso como el que nosotros vimos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos en aquel jardín, aquellas flores, cuando el Señor pasaba, se inclinaban ante Él. Eran como flores vivas, y cada flor y cada pétalo de aquella flor tenía un color diferente. Eran colores que nunca habíamos visto. No podría decirle si era un azul, un rojo o un verde, pero eran flores de colores hermosísimas. Y cuando el Señor pasaba por aquel jardín, aquellas flores se inclinaban, no se dejaban pisar al paso de nosotros. Y allí en aquel jardín el Señor nos permitió tener una experiencia maravillosa. En la experiencia somos 4 mujeres, y las mujeres por lo general somos muy detallistas, díganme si no. Cuando estábamos allí, queríamos arrancar una de aquellas flores de aquel jardín, queríamos traernos una de aquellas flores de aquel jardín, y una de mis hermanas se agachó y empezó a alar aquella flor, y la alábamos con tal fuerza que ya las 4 nos unimos para poder sacar aquella flor. Y el Señor se quedó mirándonos y se nos acercó. ¿Y sabe qué hizo Él? Él se agachó, colocó su mano al pie de la flor, y la flor se rindió en sus manos. Y la alzó y nos dijo: mira, aquí todo se hace con amor. Aquí todo se hace con amor. Era lo que el Señor nos decía. Y entendimos que no teníamos amor ni siquiera para arrancar una flor. Definitivamente el reino de los cielos es tan grande y tan maravilloso que no podemos comprender tal maravilla. Y definitivamente entiendo, y otra vez lo digo, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aparte que llevó nuestras enfermedades, aparte que nos dio la salvación, aparte que murió en aquella cruz, aparte que descendió al infierno también, aparte que resucitó, se fue al reino de los cielos a hacer moradas y a preparar un lugar para nosotros. Amén, gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos en aquel lugar, vimos que aquel cielo pareciese que fueran 2 mundos, porque la parte donde habían niños, eran cantidad de niños, miles de niños, y como decía mi esposo, los niños en el cielo van creciendo. Los ángeles tienen un sitio que es como una escuela, donde los niños van a aprender la palabra de Dios y cánticos espirituales. Todos aquellos tienen sus mantos resplandecientes, sus sandalias en oro, y veíamos cómo aquellos niños corrían por todo aquel lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, todos los niños se abalanzaron sobre Él, y podíamos ver cómo el Señor reía con ellos allí. En medio de aquellos niños vimos a un personaje de la Biblia, vimos a María, la que fue madre de Jesús aquí en la tierra. María murió de muchos años, pero en el cielo parecía una niña de 15 años. Tenía un manto totalmente resplandeciente, un cinto que atravesaba su cintura, y tenía un cinto también en su cabello. Y esta mujer, definitivamente yo no la vi que nadie la estaba adorando, yo no la vi con un niño alzado, yo no vi que nadie le hacía reverencia, porque era una mujer más y era una persona más que tuvo que aceptar a Jesús en su corazón, vivir una vida santa, una vida recta, para alcanzar igualmente que toda la gente que estaba allí el reino de los cielos. Amén. Llegamos a un lugar también que parecía un cuarto como de costura, y veíamos que habían personas. Déjeme decirle que en el cielo
se trabaja. En el cielo, cuando usted llega al cielo, se le va a asignar una labor, algo que a usted le guste hacer. En el cielo la gente no se queda quieta. En el cielo hay muchas cosas que hacer. Y veíamos en aquel taller de costura cómo las personas cosían los mantos y veíamos colgados miles y millones de mantos, y el Señor nos decía: estos son los mantos para los redimidos, estos son los mantos para los que vienen a la boda del Cordero, y esos mantos son para nosotros, amén. Y veíamos que las personas en sus manos tenían telas, tenían linos finísimos, eran unas telas muy finas, y en sus manos llevaban agujas de oro, hilos de oro, y la gente corría, y la gente llevaba una cosa y llevaba la otra, y todo el mundo entraba a aquel taller. Y las personas que estaban allí haciendo aquellos mantos, cada vez que metían una puntada en aquella tela, decían: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Definitivamente en el reino de los cielos se cumple muy bien esta palabra. Todo lo que respira alaba al Señor. Todo lo que respira alaba el nombre del Señor en este lugar. Llegamos también a un sitio. Era un cuarto totalmente redondo, sus paredes eran como en cristal. Cuando entramos allí empezamos a ver cantidad de casilleros, miles de casilleros, y debajo de aquellos casilleros empezamos a ver unos cofres en cristal. En aquellos casilleros era como un vaso de cristal con una flor. Eran cantidad de vasos con flores, y habían flores de diferentes formas, tamaños, colores, ninguna era igual. Y el Señor Jesús nos decía: esta es la representación de nuestra alma en el cielo. Habían flores que estaban caídas, habían flores que estaban un poco marchitas, y ¿sabe qué hacía el Señor? Las cogía en sus manos y lloraba sobre ellas, y cuando Él lloraba volvían y se levantaban. Déjame decirte que en el cielo hay una flor que representa tu alma allá arriba. Y abajo de aquellas flores habían unos casilleros, unos cofres, y aquellos cofres tenían lágrimas cristalizadas. Y el Señor nos decía: yo guardo las lágrimas de mi pueblo, yo guardo las lágrimas que derrama mi pueblo por amor a mí, por amor a mi obra, por amor a mi causa. Pero no son lágrimas ni de queja, no son lágrimas que no tengo, no son lágrimas que no puedo, son lágrimas que glorifican el nombre del Señor Jesús. Definitivamente vale la pena servirle al Señor. La muerte es simplemente la entrada a la eternidad. Y ojalá que el día que mueras, eso es lo que más anhelamos. Lo que decía el pastor: somos peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra nacionalidad. Este no es no es el propósito eterno de Dios. Debemos cumplir lo que Él nos ha dado en nuestra mano aquí en la tierra, pero que todo sea para la gloria y la honra de Él. Y el día que mueras y tengas que partir y cruces aquel umbral de la muerte, porque todo hombre tendrá que morir algún día. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Espero, hermano, que el día que usted cruce aquella puerta, se despierte en aquel paraíso y se va a acordar de lo que está escuchando hoy, se va a acordar de lo que estamos hablando hoy, de que no era mentira, sino que es una realidad. La palabra de Dios nos da destellos de su gloria, pero el Señor también ha dado revelaciones a gente, no solamente a nosotros, que nos muestran que en realidad el infierno y el cielo son reales. Que el Señor te continúe bendiciendo. ¿Sabes algo? Aquellas flores que mi esposa mencionaba que veíamos en el cielo eran simbólicamente para mostrarnos que Dios conoce el estado de cada persona que está aquí en la tierra, de cada cristiano, de cada hombre o mujer que le sirve. Y cuando habían algunas flores, simbólicamente, creo yo, porque en el cielo nada puede haber marchito y sin vida, pero simbólicamente nos mostró que había algunas flores
que estaban casi marchitas. Y aquellas flores representaban a hombres y a mujeres que espiritualmente han ido decayendo, decreciendo, muriendo. Y esas flores marchitas el Señor las tomaba y las echaba en el fuego para recordarnos lo primero que habíamos visto, el infierno. Pero las flores que estaban agachadas, como tristes, Él lloraba sobre ellas, aquellas flores resucitaban. ¿Sabes lo que decía? Lo que dice la Biblia en Salmo 56:8. Dice la Biblia: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esas lágrimas que tú derramas en la presencia de Dios no son lágrimas que se pierden, son lágrimas que el Señor guarda. Lo último que quiero decir es esto. Lo último que vimos del reino de los cielos fue un reloj. Y ese reloj estaba en todo aquel lugar, desde todo aquel lugar se podía ver. Y las manecillas giraban rápidamente. Y cuando el Señor levantó su mano de esta manera, un ángel estaba a su lado con una trompeta mirándole fijamente al Señor. Y cuando la mano del Señor se levantó, su mano temblaba. Y miramos de nuevo el reloj y había otro reloj diferente, como un cronómetro. Y vimos una cuenta regresiva y veíamos que los números iban bajando: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y cada vez que aquella cuenta disminuía, la mano del Señor temblaba. Y cuando aquel reloj haya marcado la hora que solamente Dios sabe, y cuando aquel reloj haya marcado el momento que solamente Cristo sabe, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Quiero hacerte un llamado rápidamente. Quiero que todas las personas que vienen por primera, por segunda vez, pero que no son cristianos, en este momento lo digo, que no pertenecen a ninguna congregación, que no se congregan tal vez, quiero que todas aquellas personas levanten su mano donde quiera que estén. Quiero que lo hagan, por favor. Ya vamos a terminar. Dios te bendiga. Todos aquellos que no son cristianos, que vienen por primera, por segunda vez en este día, yo quiero que levanten su mano rápidamente. Dios los bendiga allí. Y quiero pedirte otro favor. Quiero pedirte que vengas aquí, porque quiero hacer una oración por ti. Ven rápido, esas personas, acérquese rápidamente. Venga corriendo. La Biblia dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero leche y miel. Un día como estos, con el que tú te acercas, Dios cambió mi vida también, como va a cambiar la tuya. Tal vez tienes pruebas, tal vez no comprendes lo que estamos hablando en esta tarde, en esta mañana. Tal vez no comprendes todo lo que estamos contando, pero quiero decirte que Dios te trajo con propósito para que tu vida cambiase. Todas aquellas personas que vienen por primera vez y que saben que necesitan ya un cambio en su vida, venga corriendo, por favor. Venga corriendo al altar. No pierda su tiempo. Venga rápidamente, porque esta es la oportunidad que Dios ha traído para ti. Hoy vas a abrazar la salvación. Hoy vas a abrazar la vida eterna. Hoy vas a abrazar lo que nunca te diste cuenta. Vas a abrazar una vida nueva. Ese es el mensaje, pastor, que el mundo tiene que conocer. La preocupación principal de Dios es que todo el mundo sea salvo y que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú eres Dios. Amén. Y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh, sí, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Guárdame y líbrame de la condenación, porque desde hoy te serviré para siempre, para siempre, para siempre.